¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver las corrientes historiográficas. Como todos sabemos, a través del tiempo se fue desarrollando la escritura de la historia, pero el siglo XIX y el siglo XX fueron especialmente importantes en este sentido, porque diversos historiadores aportaron trabajos para impulsar este tipo de conocimiento a través de sus investigaciones e interpretaciones del pasado. Es en este sentido en el que entran las corrientes historiográficas, que son, escuchen bien, son orientaciones para abordar el estudio de la historia como ciencia. O sea que nos vamos a apoyar en ellas para estudiar la historia. Vamos a ver las más importantes, junto con sus representantes. Primero tenemos al idealismo, que se caracteriza por el uso de la razón y también considera a la historia como una dialéctica del espíritu. O sea, nos dice cómo se fue desarrollando la razón de las personas con el paso del tiempo en las distintas etapas de la historia. Esta frase la he escuchado demasiado porque mi profesor de preparatoria siempre me la decía, la historia como una dialéctica del espíritu, así que no olvides qué significa. Los representantes del idealismo fueron Platón, Descartes, Hegel y Kant. Platón por excelencia es el representante máximo del idealismo. Recuerden que Leibniz, uno de los inventores del cálculo, utilizó la palabra idealista para referirse a Platón. Después tenemos al positivismo. A este yo le veo una pinta como de ser más científico, ya que dice que tenemos que enriquecer la historia con el dato exacto y debemos investigar los hechos detalladamente. Por eso les digo que el positivismo es como un poco más estricto, más científico. Aquí debemos dar el dato exacto. El representante del positivismo por excelencia es Auguste Comte, o como algunos le dicen, Augusto Comte. Lo más importante de esto es aprender la corriente y sus representantes, porque en el examen te van a poner la corriente, te van a poner representantes, todo en una tabla y te van a decir ordénalos, y tienes que ordenarlos. Idealismo no puedes ponerlo con Augusto Comte, tienes que poner idealismo con Platón, Descartes, Hegel y Kant, o el que sea que te aparezca, y el positivismo tienes que unirlo con Augusto Comte y dar tu respuesta. Pero aún hay más, no son las únicas. También tenemos al materialismo histórico, que prácticamente nos dice que el factor económico es determinante en la historia, o sea que la economía va a determinar el rumbo de la historia. Y también considera la historia como una lucha de clases. O sea, yo lo interpreto como que vea la historia como una constante lucha entre los menos favorecidos y los más favorecidos por el poder, por el dinero. Y el materialismo histórico tiene dos exponentes por excelencia, que es Karl Marx y Friedrich Engels. Mínimo apréndete a Karl Marx porque el materialismo histórico está relacionado con Karl Marx. Es fácil de identificar que el materialismo histórico corresponde a estos dos, ya que estos dos crearon el comunismo. Incluso escribieron un libro llamado El Manifiesto del Partido Comunista. Fue escrito por Karl Marx, así que ya lo saben. Materialismo hace referencia a cosas materiales, dinero. Y aquí está Karl Marx del comunismo. Después tenemos al estructuralismo, que prácticamente nos dice que tenemos que formular leyes generales para la interpretación de la historia. Y su mayor exponente es Claude Lévi-Strauss. Algo que les va a servir para memorizar esto, solo piensen, estructuralismo suena como estructura. Y estructura hace referencia a estructurar leyes para la interpretación de la historia. Así que ahí lo tienen. Y ahora su exponente simplemente es Lévi-Strauss. Solo recuerden, Lévi-Strauss, exponente del estructuralismo. Después tenemos al historicismo, que nos dice que el suceso histórico es único e irrepetible. O sea que un hecho no se puede repetir dos veces y va a ser único en la historia. También nos dice que hay que establecer valores que resultan de la evolución histórica. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas, nacieron muchas organizaciones que prohibieron las bombas. Eso es lo que nos dice, establecer valores que resultan de la evolución histórica. Y sus mayores exponentes son Leopold von Ranke y Benedetto Croce. Por último tenemos a la Escuela de los Anales, que prácticamente nos habla del medio geográfico. Nos dice que el espacio geográfico, o sea el espacio alrededor, importa para el desarrollo de la historia, y también resalta la importancia de la estructura social para el desarrollo de la historia. El espacio geográfico importa. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se va a desarrollar la historia en Rusia, un país frío, helado, que en México, un país con un clima cálido, tropical. Y en la importancia de la estructura social, quiere decir que no es lo mismo cómo se va a desarrollar la historia en una ciudad grande como por ejemplo Nueva York o la Ciudad de México que en un pueblo pequeño. Todo esto va a ser determinante para el desarrollo de la historia.
y el mayor exponente de la Escuela de los Anales por excelencia es Fernand Braudel. Ahora te voy a dejar esta actividad que es parecida a lo que te va a venir en tu examen. Aquí lo que tienes que hacer es unir cada corriente historiográfica con su representante. Muy bien, pausa el video y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienes la respuesta. Si tienes una sola mala, regresa a ver todo el video porque esto es importante. O aunque no regreses a ver el video, solo haz una tabla muy parecida a la que yo hice y ponte a estudiar con eso. En serio, haz tu tabla y ponte a estudiar, no seas flojo. Bien, si te gustó el video ya sabes que puedes darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.